Dios le bendiga, amada audiencia. Este es tu hermano y amigo en Cristo, Enrique Adrián de Jesús, el director de Ministerios Educacionales Hispanos para la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, en Estados Unidos. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a un amigo, a un académico, a un doctor, un biblista, un intérprete tremendo de la palabra del Señor, al doctor Samuel Pagán. Y luego yo le voy a dar la oportunidad de que él se presente y diga un poco más detalles de quién es él, de su trayectoria ministerial. Pero quería decirles que el tema central de este punto de vista virtual será excursiones y viajes misioneros educativos como metodología pedagógica contemporánea. Por supuesto, de la enseñanza de la palabra del Señor, porque lo que estamos haciendo es tratando de asociar todas estas tareas de la educación para que sea más relevante nuestra manera de enseñar la palabra de Dios. Y como les decía, pues en el día de hoy nos está acompañando nuestro amigo y querido y admirable profesor, el doctor Samuel Pagán. Yo quisiera que él se presentara a la audiencia, dijera quién es él. Ahora mismo él está dando un curso en Guatemala y él ha accedido muy gustosamente para ser entrevistado. Así que gracias a Dios por esta tecnología también que nos acerca, aunque estemos a la distancia. Bienvenido, doctor Samuel Pagán. Saludos, saludos. Qué placer es estar con toda la iglesia de Dios y con todos los amigos en este programa y amigas. Mi nombre es Samuel Pagán. ¿Qué puedo decir de mí mismo? Soy pastor y mi ministerio se ha movido alrededor de la literatura, en la traducción de la Biblia y en la producción de literatura cristiana, libros y artículos. Y además he tenido labores administrativas, como he sido director de traducciones en las sociedades bíblicas, presidente de seminario, decano y nada, un predicador dominical. Y de todo lo que me enorgullece es que tengo un matrimonio sólido, unos hijos que le sirven al Señor, unos nietos buena gente y una nieta que es la reina de todo, que ejerce sin inhibición su reinado y es la que manda. Qué bueno es poder conocer a personas tan accesibles, tan amorosas y apasionadas de la obra del Señor y de la familia. Es necesario poder reforzar esos puntos, esos elementos en la época que estamos viviendo posmoderna, porque la familia pues se ha debilitado radicalmente y es interesante y es hermoso ver cómo algunos de nuestros líderes todavía siguen creyendo en la importancia de la familia como uno de los fundamentos importantísimos en los hogares cristianos pentecostales. Doctor Pagán, hoy vamos a estar hablando acerca de las excursiones y viajes misioneros, que usted también es un conocedor ávido de las tierras de Israel, de Palestina y de todo ese Medio Oriente. Y yo quisiera que usted nos ayudara a entender un poquito cómo podríamos usar nosotros estas excursiones y viajes misioneros que usted programa y de los cuales participa como una metodología de enseñanza y aprendizaje contemporánea. Así que la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿cuál es la importancia de la educación continua de los líderes? Mira, para comenzar, nosotros los líderes estamos expuestos a desafíos continuos y nosotros estudiamos. Algunos estudian bachillerato, maestrías, doctorados, institutos bíblicos en la iglesia local. Ese proceso educativo es importante porque nos forma, pero al mismo tiempo que tenemos la formación, la vida sigue y la sociedad sigue y sigue avanzando. Para que tengan una idea cómo ha cambiado la sociedad, yo empecé el ministerio muy jovencito, a los 16 años. A los 15 ya yo fui a predicar. A los 16 fui a mi primer viaje misionero a Venezuela. A Venezuela fui a predicar. Imagínate, a los 16 años yo me creía un evangelista internacional y la verdad que quien más aprendió fui yo,
Número uno, en este tipo de viaje, uno conoce otras culturas o otras dinámicas familiares, otras dinámicas eclesiásticas, otras dinámicas sociales. Uno descubre otras necesidades que no hay en Puerto Rico o en Nueva York o en Filadelfia, en las comunidades que nosotros vivimos. Entonces descubrí desde muy temprano que el viaje no solamente es un elemento positivo para cambiar de ambiente, el viaje no solamente es un elemento positivo para renovar fuerza y entusiasmarse, es una oportunidad única para uno aprender y uno crecer, porque el proceso educativo transformador es el que encarna en realidades. Y cuando yo me tropecé con la comunidad venezolana, y cuando yo me tropecé después que fui de Venezuela a República Dominicana, y luego empecé a viajar el mundo, todavía hasta el día de hoy, en cada uno de los viajes, yo aprendo algo y disfruto. En este momento estoy en Guatemala y esta noche voy a ir a una comunidad indígena a predicar, y allá ellos piensan que yo les voy a dar todo el sermón y yo les voy a enseñar, pero yo también voy a ser bendecido con los cultos, con las dinámicas, con todo lo que vamos a tener ahí. Es muy interesante la perspectiva que está presentando, que en esto de la educación continua y la educación formal también, usted está planteando que no solamente aprende el alumno, sino que también el maestro, el docente, está experimentando algo nuevo, y eso le puede servir como una actualización también en su práctica. Magnífico, magnífico. Acuérdate que el proceso educativo es un proceso dialogal. Uno está en diálogo con los estudiantes están en diálogo con la cultura, y a través de los estudiantes el profesor también está en diálogo con las realidades que nos ocupan y nos preocupan. O sea que este asunto de viajar, como tenemos en nuestras iglesias, los viajes misioneros en el verano, para que los estudiantes, los jóvenes tengan experiencias formativas, yo creo que esto es un gran acierto que nosotros debemos mantener, que debemos afirmar y que debemos buscar la manera para financiar, porque a la larga es de bendición para todos, para la iglesia que se visita, para la iglesia que los envía y ciertamente para la juventud. Excelente, doctor Pagán. Es interesante que mencionaba que su experiencia misionera, la primera que tuvo fue a los 16 años en Venezuela, y este servidor también a los 16 años fue que experimentó su primer viaje misionero a Ciudad Bolívar en Venezuela. Ah, mira eso. Muy interesante ese punto. Y eso nos lleva entonces a la segunda pregunta, que ¿cuál es la importancia de los peregrinos en los procesos educativos? Porque en ese sentido, claro, todos los estudiantes y los maestros que vamos a esos viajes misioneros somos como peregrinos también. Sí, ciertamente. Mira, todos estos procesos hay una preparación previa, una preparación antropológica, de forma tal que puedan acostumbrarse a la nueva cultura. A veces nosotros vamos a viajes misioneros, y a mí me gusta incentivar estos asuntos de viajes misioneros a comunidades indígenas, para que vean cómo otros seres humanos normales, creados por Dios, que respiran y crecen y se pelean con las esposas y los esposos y con los hijos, seres humanos como nosotros, pero que tienen otra realidad social inmediata, que viven en chozas, que duermen en hamacas, que no hay sistema de agua potable, en muchos de ellos no hay sistema de electricidad. Y yo creo que eso es una experiencia formativa, en primer lugar, que los cristianos y los jóvenes y las personas que viajan se solidaricen con esas comunidades, pero por otro lado que aprecien lo que tienen acá, y de forma tal que la bendición que tienen puedan compartirla. Entonces, de esa manera, el currículo está íntimamente ligado al crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual se fundamenta cuando uno contribuye a una persona. Uno crece cuando uno le da la mano a una persona. Uno crece cuando
encarna en otra comunidad. Mi primera experiencia fue en Venezuela, pero después de Venezuela yo he ido a África, a Asia, a toda América Latina, el Oriente Medio. Por ejemplo, en Oriente Medio recientemente fuimos a una comunidad en Jordania donde pudimos ministrarle y dialogar con familias que estaban huyendo de la guerra con ISIS. Y en esos diálogos nosotros fuimos a bendecirlos, a llevarles comida, pero al mismo tiempo ellos nos bendijeron a nosotros, dando un buen testimonio de la fe en momentos de crisis. Tremenda experiencia educativa y misionera. Y se me viene a la mente, ¿y qué de estos contextos o países donde a lo mejor la condición general de vida no es la pobreza? O sea, que son países que están en desarrollo, pero que han progresado un poquito más que otros. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos misioneros en España, pues allí no hay tanta necesidad como de dar alimento o de sustento, sino que hay otro tipo de situaciones. ¿Podría decir algo acerca de este tipo de viajes sí, mira, educativos? La necesidad está íntimamente relacionada con la realidad social, política y económica de los pueblos. Hay pueblos que la necesidad se asocia con el sentido de dirección en la vida, con el respeto a la creación de Dios, con la importancia del diálogo para resolver los problemas, con la importancia del reconocimiento de la dignidad humana. Tan importantes son los misioneros que están en Rusia en el momento de hoy, como los que están en África, entre los swahili, para darte un ejemplo. Los swahili quizá necesitan agua potable y electricidad. En Rusia posiblemente no se necesita agua potable y electricidad, pero se necesita valores cristianos. Se necesita la enseñanza del poder del perdón, la enseñanza del respeto a la diferencia. O sea, cada pueblo y cada comunidad tiene una necesidad, y para uno ser pertinente, para uno ser contextual, para uno ser relevante, tiene que leer esa necesidad, tiene que entender esa necesidad, entonces poder responder a ella en el nombre del Señor. O sea, no es lo mismo, ahora te toca a ti dar una campaña en Ciudad de México, otra en la península de Yucatán, con las comunidades indígenas en Yucatán, otra en Madrid y otra en Alemania. Y vas a predicar el mismo sermón sobre Juan 3:16. Aunque trates de predicar el mismo sermón, si quieres ser pertinente, tienes que hablarle a las necesidades de cada uno, que son diferentes. Y es el mismo texto bíblico. Tremendo cómo la palabra de Dios puede ser tan dinámica, ¿verdad? Y que sigue siendo la misma, el mismo mensaje, pero claro, la tecnología aquí es lo que puede establecer la diferencia si ese mensaje llega al corazón de esa gente de otras naciones. Y eso nos lleva a pensar y a preguntarle cómo puede cambiar nuestra teología en estas visitas de viajes. Y ahora en específico vamos a hablar de la Tierra Santa. ¿Cómo será que nuestra teología puede cambiar cuando visitamos a otro país y en particular ahora el conglomerado de lugares que componen la Tierra Santa? Mira, estos son transformaciones radicales. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, yo estoy seguro que en algún momento en tu enseñanza, en tu predicación, algún joven generalmente o algún nuevo convertido te dice, el sermón de Jesús de Nazaret del monte, ¿fue en el monte o en el llano? Porque en Lucas habla que fue el sermón del llano. Entonces Mateo habla fue el sermón del monte. Es en el llano o en el monte, pero en los dos no puede ser. Cuando uno va a la Tierra Santa, descubre que Jesús está haciendo eso en un monte específico que llega al lago. Y cuando uno llega al lago, el Señor desde el lago predicó. Si uno mira el discurso desde arriba, el monte, el sermón es en el llano. Si uno mira el discurso desde donde estaba Jesús en el llano, el sermón es en el monte. O sea,
es lo mismo, pero dependiendo de dónde tú estás. Entonces, cuando vamos a la Tierra Santa, esas peculiaridades geográficas nos ayudan a entender el texto bíblico mejor y mejor. Otro ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes es, ¿recuerdan cuando resucita a Lázaro? Señor, Lázaro sale fuera. Y cuando sale fuera, el Señor rápido le dice, desátenlo, rápido. Porque es que en ese lugar de la tumba de Lázaro hay un precipicio. Entonces, como Lázaro estaba amarrado, por allí viene brincando, cae al precipicio, entonces no va a haber quien lo resucite porque ya murió 2 veces y se cayó por el precipicio. Entonces, es importante saber por qué Jesús dijo eso. ¿Entiendes? Entonces, a veces cuando estamos en el lago de la Galilea, el lago, por la mañana en el lago, cuando hay cambios de temperatura brusco, hay tormentas. Igualmente por la tarde. Es decir, que la experiencia de Jesús con la tormenta debe haber sido o temprano en la mañana o cuando estaba oscureciendo. Entonces, uno va aprendiendo poco a poco esos detalles en el nombre del Señor. Y eso va cambiando también la manera en que interpretamos y nuestra perspectiva teológica también, ¿verdad, doctor? Sí, porque uno va al entender mejor el texto bíblico, uno lo puede aplicar mejor, uno lo comprende mejor, uno puede relacionarlo con otras porciones. Para nosotros, fíjate, los viajes a la Tierra Santa, bueno, uno disfruta muchísimo y come muchísimo y camina y compra muchísimo, pero la espina dorsal de lo que hacemos es educativo. Entonces, ese elemento educativo nos ayuda a llegar a lugares donde tradicionalmente los peregrinajes a la Tierra Santa no van. Por ejemplo, en Samaria. Muy pocas veces personas de las que van a ver este video que han ido a Tierra Santa han ido a Samaria. Muy pocas personas que van a ver este video que han ido a la Tierra Santa han ido a Jericó. ¿Por qué? Porque son lugares que no necesariamente los turistas van. Pero para nosotros es importante ver el santuario de Silo, porque ahí se relaciona ese santuario con Samuel, con la oración de Ana. Es importante ir al monte Gerizim, que es donde los judíos tenían dificultades con los samaritanos. Es importante ir al pozo de la Samaritana. O sea, cosas que cambian nuestra perspectiva de la exégesis y nuestra comprensión del texto bíblico. Y a última instancia, quien se bendice y quien crece más es el peregrino, porque le da más herramientas para enseñar de forma óptima la escritura, que es nuestro propósito como ministros del Evangelio de Dios. Y yo creo que también uno ha estado leyendo las escrituras durante muchos años y estudiándolas, interpretándolas, pero mayormente el ojo interpretativo del significado de todo eso es desde el contexto mismo de uno personalmente. Entonces, cuando uno va a Tierra Santa, yo nunca he ido a Tierra Santa ni mi esposa, pero este año, si Dios lo permite, vamos. Uno de sus viajes también educativos. Cuando uno va a estos contextos, pues yo entiendo que la Biblia como que se hace visible. Claro. A nuestros ojos, porque empezamos a ver esas escenas, aunque estén en ruinas, aunque hayan pasado siglos, pero como que la Biblia se hace viva ante nuestros propios ojos, y eso yo me imagino que es un efecto transformador, como usted menciona. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que en estos días di. Recuerda que Jesús, cuando vio que Herodes estaba reconstruyendo el templo y estaba trabajando en el templo, Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Expresión profética interesantísima de Jesús de Nazaret. Bueno, pues se le hace difícil una destrucción, que va a caer una pared, eso es lo que uno piensa. Cuando uno va a Jerusalén y va al parque arqueológico, hay una esquina donde cuando los romanos en el año 70 destruyeron el templo, fueron tumbando bloque sobre bloque sobre bloque, y hay un lugar donde hay una pila de bloques, uno sobre otro, en una calle.
Entonces se encontró de esa manera. Entonces yo le digo a mis estudiantes, miren ahí cómo se cumple la escritura. No quedó piedra sobre piedra. Mírenlo ahí. Todo fue destruido y las piedras como un montón en una esquina. Interesantísimo. Sí. Para los que vayan este año, así que los voy a llevar allá para que vean ese fenómeno, que ese no es un lugar donde van los turistas, pero para un predicador del evangelio y para una maestra de escuela bíblica es extraordinario poder ver eso. Claro que sí. Aunque ya ha mencionado varias escenas bíblicas a la luz de un viaje misionero educativo a Tierra Santa, ¿qué otros temas tienen sus viajes en las tierras bíblicas? ¿Será que pueden hacer otro tema? Mira, cuando uno va a la Tierra Santa, vienen muchos temas. Pero cuando yo comencé a organizarlos en el 2012, decidimos que cada programa tuviera su identidad. Hay unos programas que destacamos en el ministerio de Jesús de Nazaret. Otros programas destacamos la liberación de Egipto. Hay un programa nuevo que vamos a tener este año que destacamos el ministerio de Jesús con las mujeres. Hay otro programa que destacamos el ministerio de Jesús en los milagros y en los mensajes. Hay otro programa que destacamos las parábolas. Bueno, eso no quiere decir que no vayamos a otros sitios, pero vamos a Jerusalén siempre y vamos a Belén siempre. Pero la espina dorsal educativa va para las mujeres, para las parábolas, para los discursos, para los milagros, y de esa manera nuestros programas educativos se diferencian radicalmente de otros programas turísticos que también son buenos, no es que sean malos, también son buenos, pero que no tienen este elemento teológico, este elemento misionero, este elemento de estudio bíblico que nosotros queremos darle. Doctor Pagán, para finalizar, yo quisiera que usted hablara un poquito acerca de la propuesta conjunta que ustedes han realizado juntamente con el departamento que estamos dirigiendo hasta el momento, Ministerios Educacionales Hispanos, que este año vamos a ir, si Dios lo permite, a Tierra Santa. Y usted está diciendo en el brochure que vamos a ir, creo que hasta Samaria, y ya ha mencionado algunos otros sitios que vamos a ir, si Dios lo permite, que no se van en otro tipo de viajes a Tierra Santa. ¿Podría decir un poco más de detalles y número de teléfono al que se pueden comunicar y el código que tienen que decir para si alguien está interesado en registrarse en este viaje? Sin problema. Mira, el programa de ustedes es singular, porque este programa lo creamos literalmente para ustedes. Es un programa intenso. El número de lugares que ustedes van a ir equivale a un programa de 11 o 12 días, porque vamos a optimizar la experiencia de forma tal que cuando estemos en una región vamos a visitar más de un lugar en esa región y así vamos a optimizar la experiencia. El énfasis en el programa de ustedes es el ministerio de Jesús de Nazaret, el ministerio en general, y se van a tocar tres componentes de importancia en el viaje de ustedes. Uno, los mensajes de Jesús de Nazaret y los milagros. Uno. Segundo, los descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a entender mejor el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero el tercer lugar, que este es un elemento que vamos a inaugurar este año, es que vamos a explorar cómo Jesús de Nazaret decidió enfrentar la semana final. Y eso lo vamos a estudiar en la Vía Dolorosa. Y eso lo vamos a estudiar en la Puerta de las Ovejas, por donde el Señor entró. Es decir, para adelantarles algo, Jesús de Nazaret estaba consciente que tenía un peligro en Jerusalén y en vez de evadir el problema, en vez de darle la espalda al problema, en vez de ignorar el problema, decidió enfrentarlo con autoridad y de pie. Una gran enseñanza, y el programa de ustedes va a destacar este elemento homilético singular.
es un programa único. Yo voy a estar allá, o sea que yo los voy a darles conferencias en algunos lugares. Por ejemplo, en el lago de la Galilea vamos a tener la oportunidad de adorar. Uno me preguntó los otros días que cuando yo le dije que íbamos a estar en el lago de la Galilea, y me dijo, ¿y podremos caminar sobre las aguas? Yo dije, bueno, si tiene fe, sí. Yo creo que no puede. Entonces, va a ser un programa singular y va a ser un programa extraordinario de crecimiento. Los que estén interesados pueden llamar a este número telefónico, que sí lo podemos poner ahí en el programa, es 1-800-247-0017, extensión 8. Y ahí van a hablar con la señora Ivette Pérez. 247, perdón, 0017, extensión 8. Llaman a ese teléfono, dicen que es con el programa con el Doctor de Jesús, dicen que el programa es con la Iglesia de Dios y lo incorporan en el lugar preciso. Y si alguien quisiera un folleto educativo del programa, puede llamar a tu oficina o puede llamar al teléfono que le acabo de dar, 1-800-247-0017, extensión 8, para que le envíen los folletos que usted necesita para su iglesia local. Gracias, muchas gracias, doctor Pagán. Estamos deseosos que llegue ese tiempo para podernos gozar juntos y poder ver todos estos temas bíblicos y todos estos escenarios de la Tierra Santa que vamos a ser grandemente edificados. Agradezco su tiempo, agradezco que ha sacrificado parte de este tiempo a pesar de que está enseñando en Guatemala para poder atender a nuestra petición de ser entrevistado en Punto de Vista Virtual. Le vamos a pedir a la audiencia que por favor compartan este video en sus medios sociales con otros amigos y amigas que tengan virtualmente y que también se apunten a este viaje misionero educativo que vamos a estar celebrando a finales de noviembre hasta el 6 de diciembre en Tierra Santa. Los que quieran más información o el brochure también pueden llamar a nuestra oficina. Es el 423, el código de área 478-7231, o escribirnos en el sitio web usame con h al final.org. Muchas gracias, doctor Samuel Pagán, por su tiempo, por su expertise, por su dedicación, por su pasión, por todo lo que usted está haciendo para avanzar la agenda del Cordero de Dios y de su reino en este tiempo que estamos viviendo, que es tan difícil y tan crítico. Yo creo que debemos separar momentos en los cuales debemos de sentarnos a los pies de maestros como usted para poder aprender de las Sagradas Escrituras y poderlo asociar y aplicar a nuestra propia vida, a nuestras propias familias y en nuestro contexto donde estamos viviendo. Casi siempre le pedimos a los recursos que entrevistamos si podrían regalarnos una oración final de bendición, y en este momento pues usted no será la excepción. Le pedimos si puede dirigir esta oración. Gracias, Señor, por este diálogo. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias, Señor, por la Iglesia de Dios y por su liderato. Gracias, Señor, por el Doctor de Jesús, su equipo de trabajo, pero sobre todo, gracias porque nos permites la oportunidad de bendecir tu pueblo a través de estos medios de comunicación extraordinarios, y lo hacemos en tu nombre. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y ponemos tus manos en nuestras vidas. En el nombre del que vive por siempre, te lo pedimos todo. Amén y amén.